Creía que era fuerte, hasta la noche en que leí los mensajes que ella nunca quiso que viera. No hubo lágrimas, tampoco gritos, solo palabras, cuchillas afiladas cortando directamente esa parte de mí que todavía creía en el amor. Asterisco. Buenas noches, cariño. Te he echado de menos. Todo el día asterisco. La pantalla del teléfono emitía un resplandor frío, antinatural, en la oscuridad de nuestra habitación. Cada palabra era un golpe sordo, un eco en un vacío que acababa de abrirse dentro de mí. Sentí un frío que no venía del aire de la noche, sino de mis propios huesos. Ella una vez me llamó el hombre de su vida. Resultó que yo solo era una sombra en la historia que estaba escribiendo con otro. Me fui. Sin maleta. Sin decir nada. ¿Qué se puede decir cuando el aire mismo se ha convertido en veneno? Y en mitad de la noche, tumbado en el sofá de un compañero de trabajo al que apenas conocía, solo tuve 9 palabras que ofrecer. Asterisco. ¿Tienes un sitio donde pueda dormir esta noche? Asterisco. Nadie enseña a los hombres a romperse, y no supe qué más hacer que dejarme caer en silencio, donde nadie pudiera oírme. Esa noche, empecé a deshacerme. Pero lo que no sabía era que sería yo mismo, quien arrancaría cada pedazo de mi corazón, solo para tener que volver a construirlo. Si alguna vez te has sentido así, quédate conmigo, quizás, solo quizás, te encuentres en esta historia. El sofá era viejo, olía a polvo y a vidas ajenas. Los muelles se clavaban en mi espalda como pequeños recordatorios de que esta ya no era mi vida. Marcos, el chico del trabajo, no hizo preguntas. Su mirada contenía una especie de comprensión silenciosa que agradecí más que cualquier palabra. Solo me dio una almohada y dijo: «El baño está al fondo del pasillo, en la nevera hay cerveza. No tienes que hablar. La puerta de la habitación de invitados está abierta si el sofá te mata la espalda». Asentí, un movimiento casi imperceptible. No, H-A-B-L-E con acento agudo mucho. No podía. Las palabras se sentían como trozos de cristal en mi garganta. Mi teléfono vibró una vez sobre la mesita de café. El nombre de ella en la pantalla. Una pregunta. Un intento de tirar del hilo que yo acababa de cortar. No miré. Lo puse boca abajo. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando el ventilador de techo girar lentamente, como si el tiempo se burlara de mí. Cada crujido de la casa, cada zumbido del frigorífico, sonaba más fuerte que los latidos de mi corazón. No estaba llorando. Todavía no. Solo estaba hueco, un edificio del que hubieran retirado todos los muebles, dejando solo el eco. La parte más difícil no fue perderla a ella. Fue perder la versión de mí mismo que todavía creía que ella era la indicada. Seguía escuchando su risa en mi cabeza. La forma en que solía agarrarme del brazo cuando se emocionaba. Cosas pequeñas. Cosas estúpidas. Pero resonaban más fuerte que cualquier adiós. Esa noche borré su número. No porque la odiara, sino porque no estaba seguro de lo que escuchar su voz podría hacerme. Era un acto de autopreservación. El primer ladrillo en un muro que no sabía que necesitaba construir. Y sin embargo, aún no había sentido la peor parte. Todavía no. Me desperté con la luz del sol colándose por las persianas. El polvo flotaba en el aire como pequeños fantasmas. Marcos ya se había ido a trabajar. Había garabateado una nota en la encimera de la cocina. Asterisco, sírvete café. No dejes salir al gato asterisco. Miré la cafetera. No me serví una taza. El olor me recordaba a ella. A mañanas lentas. A pies descalzos sobre el parqué. A ella tarareando en la cocina mientras la luz entraba por la ventana. Me senté en el borde del sofá. Todavía con la ropa de ayer. Con los zapatos puestos. Las llaves en la mano. Sin ningún sitio a donde ir. Sin nadie esperándome. Fue entonces cuando me golpeó. No el dolor. Todavía no. Sino el vacío. Como si mi vida se hubiera desconectado de repente. Su cepillo de dientes seguía en mi casa. Su taza favorita. Una bufanda que siempre dejaba en el perchero, como si desafiara al tiempo a ser más frío que ella. Eran anclas de una vida que se había hundido. Ya no sabía dónde se suponía que debía estar, pero sabía que no podía volver. No a esa casa. No a ese silencio. No a la versión fantasma de quien yo solía ser. Y en algún lugar muy dentro de mí, sabía que esto era solo el principio. El derrumbe.
La demolición silenciosa antes de que cualquier reconstrucción fuera siquiera posible. Conduje durante horas ese día. Sin destino, solo asfalto y estática en la radio. El tipo de viaje en el que no parpadeas mucho, solo esperas que la carretera te lleve a algún lugar donde tus pensamientos no puedan seguirte. El paisaje se convertía en una mancha verde y gris, indistinguible. Cada canción que empezaba en la radio era una potencial mina terrestre, una melodía que habíamos compartido, así que cambiaba de emisora una y otra vez, hasta que solo quedaba el ruido blanco. Un café de gasolinera, un sándwich de gasolinera, sabían a cartón. Pero al menos no sabían a ella. Al menos no evocaban el recuerdo de los desayunos de domingo. Todos los pueblos parecían iguales. Cadenas de restaurantes, aparcamientos vacíos. Una monotonía que reflejaba el paisaje plano de mi interior. Seguía esperando que una calle, una señal de motel, me resultara familiar. Nunca ocurrió. Me registré en un motel de carretera barato. De esos con luces que zumban y un olor a cigarrillos que ninguna lejía puede quitar. La moqueta estaba gastada, pegajosa. Habitación 14. Una llave. Una cama. Sin preguntas. Esa noche me senté en el borde del colchón, mirando mi reflejo en la pantalla negra del televisor. Parecía tranquilo, pero todo dentro de mí gritaba. No de ira. De no saber ya a dónde pertenecía. Cuando pierdes a una persona, no solo la pierdes a ella. Pierdes los lugares que se sentían como un hogar cuando estaban cerca. Y de repente, ningún lugar se siente tuyo. Ni siquiera tu propia piel. No la echaba de menos a ella. No realmente. Echaba de menos la versión de ella que yo creía que era real. La chica que dijo para siempre, y me hizo creerlo. La que me cogía de la mano en habitaciones llenas de gente y susurraba. Mientras estés aquí, estoy bien. Resultó que solo se estaba agarrando hasta que alguien más tiró con más fuerza. Esa revelación no fue un grito, fue una lenta grieta abriéndose en mi pecho, como el hielo derritiéndose bajo presión, silenciosa, inevitable. Recordé una tarde de otoño sentados en un banco, planeando un viaje a los picos de Europa para el verano siguiente. Hablaba con tanta ilusión. Me pregunto si le envió un mensaje a él justo después, contándole lo fácil que era mantenerme engañado. Me senté en esa habitación de motel y repasé momentos que creía sagrados. La nota de cumpleaños que escondió en el bolsillo de mi chaqueta. Ahora me preguntaba, ¿fueron reales esos momentos? ¿O yo era solo algo conveniente? ¿Un marcador de posición hasta que ella sintiera algo más fuerte? Nadie te dice que el desamor tiene más que ver con las mentiras que te contaste a ti mismo que con las que te contaron. Y en ese silencio empecé a llorar por alguien que quizás nunca existió de verdad. Revisé fotos antiguas, no para sentirme cerca de ella, sino para convencerme de que fue real, de que existimos. Allí estaba, sonriendo bajo las guirnaldas de luces del patio, cogiéndome de la mano en una boda, durmiendo sobre mi pecho, enredada en una manta por la que discutíamos cada noche. Pero al mirar esas fotos, ya no parecía alguien a quien conociera. Parecía una extraña que se llevaba todos mis recuerdos como si pertenecieran a otra persona. Me revolvió la cabeza, me hizo cuestionarlo todo. Si podía fingir el amor también, entonces quizás no podía confiar en mis propios instintos. ¿En qué más me había equivocado? ¿Estaba ciego? ¿Era débil? ¿O simplemente estaba demasiado dispuesto a creer en alguien que nunca estuvo realmente allí? Tiré el teléfono sobre la cama, no por ira, sino porque no podía soportar ver su rostro congelado en momentos que una vez lo significaron todo. El duelo no siempre es ruidoso. A veces simplemente te devuelve la mirada desde una pantalla, sonriendo, como si nada se hubiera roto. La gente habla de la traición como si fuera un cuchillo en la espalda. Rápido. Brutal. Pero la verdad, es más como un veneno lento. Sientes que algo no va bien. Un mensaje que esconde. Una mirada que se detiene demasiado tiempo en otra persona. Lo ves, pero te convences de que no es así. Porque el amor te vuelve estúpido. Te hace elegir creer en la versión que duele menos. Empecé a recordar pequeñas cosas. Ella poniendo su teléfono boca abajo, necesitando de repente espacio después de 3 años de querer estar siempre cerca de mí. La forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba conmigo.
Y cómo esa luz empezó a parpadear meses antes de que me diera cuenta. No solo estaba de luto por ella, estaba de luto por mí. Por la versión de mí que vivió en una mentira y la llamó hogar. Y ahora, tenía que desaprender todo en lo que una vez confié, incluyéndome a mí mismo. Necesitaba algo que hacer con mis manos. Algo que no requiriera emociones. Solo herramientas, madera y tiempo. Así que acepté un trabajo ayudando a restaurar casas antiguas. El dueño, el señor Vargas, era un hombre mayor, de manos callosas y pocas palabras. El primer día, me miró de arriba abajo y solo dijo: «El trabajo es duro. Empieza por arrancar ese suelo podrido». No preguntó por mi historia. El polvo y el sudor eran el único idioma que necesitábamos. Había algo extrañamente reconfortante en ello. Eliminar el daño, reemplazar lo que estaba roto, hacer que algo se mantuviera en pie de nuevo después de haberse derrumbado. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, no porque amara el trabajo, sino porque cada golpe de martillo se sentía como un latido que podía controlar. Una tarde arranqué un viejo armario de cocina. Detrás, la pared estaba agrietada por años de daños por agua. El señor Vargas suspiró y dijo: «Joder, parece sólido por fuera». Las casas viejas, como las personas, no se tiran, se reparan las bases. Y yo me quedé allí, mirando esa pared pensando, asterisco igual que yo asterisco. Así es como empezó la curación para mí. No en una conversación profunda, no en terapia, sino en el sonido de los clavos siendo arrancados de la madera. Y el pensamiento silencioso. Asterisco, quizás si puedo arreglar esto, puedo arreglarme a mí asterisco. Empecé a construir una rutina, nada grande, solo estructura. Despertar a las 6. Café. Botas de trabajo puestas a las 7. Almuerzo al mediodía, incluso si no tenía hambre. Ducha a las 8. Luces apagadas a las 10, durmiera o no. Algunos días, la rutina era lo único que me mantenía unido. No la esperanza. No la curación. Solo saber lo que venía después. Hubo una noche en que, agotado, cogí el teléfono con la intención de buscar su nombre, aunque ya no estuviera. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, un acto reflejo de 3 años de hábito. Luché contra el impulso, una batalla silenciosa en la oscuridad de mi habitación alquilada. Apagué el teléfono y lo dejé en la otra punta de la habitación. Fue una pequeña victoria, pero se sintió enorme. Dejé de mirar sus redes sociales. Dejé de reproducir nuestra última conversación. Borré el álbum de fotos llamado Nosotros. No porque estuviera listo, sino porque sabía que nunca lo estaría si seguía mirando hacia atrás. Hay algo en hacer lo mismo todos los días que empieza a calmar el caos interior. Un clavo, una tabla, una habitación a la vez. Las casas mejoraban, más fuertes, más limpias, y quizás, solo quizás, yo también. Pero incluso entonces, en medio de ese ritmo, había noches en las que todavía miraba al techo y susurraba: asterisco. ¿Por qué no fui suficiente? Asterisco. Y el silencio siempre respondía. No importaba cuánto progresara, cuántas paredes reparara, cuántas mañanas me despertara sin pensar en ella, una pregunta permanecía. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no fui suficiente? Algunos días pensaba que no necesitaba la respuesta. Otros días me consumía. Ensayaba conversaciones que nunca tuvimos. La imaginaba sentada frente a mí, explicando, llorando, diciéndome la verdad. Pero la verdad es que no la habría creído de todos modos. Porque ninguna respuesta que me diera desharía lo que rompió. Aún así, la pregunta me atormentaba. No por cerrar un ciclo, sino porque parte de mí temía que la respuesta pudiera ser exactamente lo que no quería oír. Que yo amaba más. Que me quedé más tiempo. Que yo vi un para siempre mientras ella ya se estaba alejando. Empecé a pensar en todas las formas en que me doblegué para mantenerla feliz. Recordé una vez que cancelé un viaje para ver a mi familia porque ella tuvo un mal día, y necesitaba que me quedara. En ese momento, lo llamé sacrificio. Ahora veía que era un patrón. Un lento borrado de mis propias necesidades para acomodar las suyas, que siempre parecían más urgentes. En algún momento, dejé de pedir lo que necesitaba. Porque en el fondo, tenía miedo de que pedirlo la hiciera irse antes. Así que di más, esperé menos, y a eso lo llamé amor. Pero no lo era. Era miedo, envuelto en afecto. Y ahora,
Tenía que enfrentar la parte más difícil. Darme cuenta de que no solo la había perdido a ella, había perdido pedazos de mí mismo, tratando de aferrarme a alguien que ya tenía un pie fuera de la puerta. Fue una canción. Nuestra canción. Sonando débilmente desde la esquina de una cafetería. Una a la que no había vuelto desde que todo terminó. La primera nota me golpeó, e instintivamente mi pecho se contrajo. Miré a mi alrededor. Una pareja reía en una mesa cercana. Un estudiante tecleaba en su portátil. El mundo seguía girando, ajeno a la implosión que ocurría en mi pecho. Pero entonces, nada se rompió. No salí corriendo. No contuve la respiración. Simplemente me quedé sentado, bebí mi café. Dejé que la melodía pasara a través de mí como el viento por una ventana abierta. No fue indoloro, pero tampoco fue paralizante. Fue entonces cuando me di cuenta de que la curación no siempre llega con fanfarria. A veces es silenciosa. Un momento que solía destrozarte simplemente. Ya no lo hace. No pensé en su sonrisa. No la imaginé en mi asiento del copiloto. Escuché una canción. Permanecí sentado. La sobreviví. Y eso, para mí, fue un hito. Alguien mencionó su nombre de pasada en el trabajo. Sofía. Solo Sofía. Un compañero hablaba de una prima suya con el mismo nombre. Por un instante, el mundo se detuvo. Pero fue solo eso, un instante. Asentí, hice un comentario vago y la conversación siguió. No me quedé atrapado en ese momento. No me destrozó el resto del día. Me sorprendió. Porque durante tanto tiempo, ese nombre fue un detonante. Una mina terrestre. Pero ahora, eran solo sílabas. Vacías de fuego. Huecas de significado. Fue entonces cuando supe que no necesitaba venganza. No necesitaba cerrar un ciclo. No necesitaba que ella me explicara por qué. Porque la curación no es ruidosa. No necesita que ella vuelva y pida perdón. Ocurre lentamente. Un desapego a la vez. Y el más grande es cuando el nombre que una vez te rompió finalmente, ya no pertenece a tu dolor. No fue planeado. Por supuesto que no. Acababa de terminar un trabajo. Pintura en mis vaqueros. Polvo en mi pelo. Estaba abriendo mi furgoneta cuando escuché una voz detrás de mí. Suave. Familiar. Demasiado familiar. ¿Adrián? Me giré, y allí estaba ella. Sofía. Parecía más pequeña. No físicamente. Emocionalmente. La confianza que solía llevar como un abrigo, ahora parecía raída. Sus hombros estaban ligeramente encorvados. Evitaba mi mirada. Apretó algo en su mano. Una foto, quizás. Mi corazón no se aceleró. Tampoco se detuvo. Simplemente se quedó quieto, esperando. Una calma que me sorprendió. Dio un paso más cerca. He estado intentando encontrarte, dijo. Su voz crujió como tablas de suelo viejas. No, H-A-B-L-E con acento agudo. Todavía no. Dejé que el silencio dijera lo que mi boca se negaba a decir. Dejé que se quedara allí, bajo el peso de sus propias decisiones. Dentro de mí, noté un eco del hombre que fui, uno que habría dado un paso adelante, que habría intentado consolarla. Pero se quedó quieto, solo un fantasma. Abrió la boca pero sus ojos hablaron primero. Eso es lo que tiene la culpa. Puedes disfrazarla, ensayar tus líneas, pero tus ojos siempre dicen la verdad. ¿Y los suyos? Estaban cansados. Me entregó la foto. Éramos nosotros. Hacía 2 años. Sonriendo. Cuando aún creía que esas sonrisas significaban para siempre. Lo arruiné, dijo. Sé que lo hice. Asentí, no para estar de acuerdo, solo para reconocer el momento. Susurró. No espero que me perdones, pero necesitaba decirte que, lo siento. No le pregunté por qué. El hombre que yo era antes habría suplicado por una explicación, por un cierre. Pero el hombre que era ahora entendía que la razón no importaba. El resultado era el mismo. No quedaba nada por descubrir. Ni secretos, ni confesiones. Solo 2 personas de pie en las secuelas de algo que ambos dejaron que se rompiera. Y en sus ojos, finalmente lo vi. No me echaba de menos a mí. Echaba de menos la versión de mí que la habría perdonado. Se quedó allí, esperando algo. Pero el hombre al que esperaba encontrar ya no estaba de pie frente a ella. El que ponía excusas a su silencio.
El que creía que un lo siento era suficiente. Se había ido. Le dije, no me fui porque dejara de quererte. Me fui porque tú lo hiciste. Tragó saliva. Sé que rompí algo en ti, susurró. Y por primera vez, la creí. Pero eso no cambiaba nada. Porque el arrepentimiento no es amor. La miré a los ojos y le dije, no me estás buscando a mí, estás buscando al hombre que te habría aceptado de vuelta. Y él ya no vive aquí. Se echó hacia atrás, como si mis palabras la hubieran empujado. Me di cuenta de algo en ese momento. No le debía un cierre. Ella rompió. Ella se fue. Y aún así, de alguna manera, volvió esperando que yo le pusiera un lazo de perdón al final de su historia. Pero la curación no se trata de dar paz a otra persona. Se trata de reclamar la tuya. Le dije, te deseo lo mejor, Sofía. De verdad. Pero este ya no es tu hogar, ni mi porche, ni mi memoria, ni mi futuro. Lloró. Y la dejé. Pero no extendí la mano. Ese ya no era mi trabajo. Y cuando finalmente se dio la vuelta para irse, no la detuve. Porque a veces, el cierre más poderoso es no decir nada en absoluto y sentir cada segundo de ese silencio. Se fue, otra vez. Pero esta vez, el dolor no la siguió de vuelta a casa. Se quedó fuera. Cerré la puerta, C-H-E, con acento agudo el cerrojo. No por ira, sino para proteger al hombre que tanto me había costado reconstruir. Me apoyé en la madera. Mi corazón estaba tranquilo, mis manos, firmes. No había música de fondo, solo silencio y paz. Esa noche, me senté en el porche y escuché al viento en lugar de a mis pensamientos. Y no se sintió vacío. Se sintió abierto. Un espacio en el que finalmente podía respirar. La paz no llama a la puerta. Simplemente aparece, en silencio, como la luz del sol colándose por las persianas antes de que siquiera abras los ojos. Y espera hasta que hayas soltado todo lo que nunca te quiso de vuelta. No cuento esta historia por compasión. La cuento para cualquiera que siga mirando la puerta, esperando que se abra de nuevo. A veces lo hace, a veces vuelven. Pero la verdadera pregunta es, ¿seguirás queriendo ser quien eras cuando se fueron? Si te estás curando ahora mismo, en silencio, lentamente, este es tu recordatorio. No vas tarde. No estás roto. Te estás convirtiendo. Y quizás el amor que creíste haber perdido, nunca estuvo destinado a durar, porque solo estaba ahí para guiarte de vuelta a la única persona, por la que siempre valió la pena quedarse.